Vamos a continuar. El tema que a continuación vamos a revisar o la presentación que vamos a ver ahorita está relacionado también con otros grupos farmacológicos de antimicrobianos que son de uso poco común algunos de ellos, pero en otro grupo vamos a rescatar, por ejemplo, a rifamicinas o a polimixinas que actualmente conforman parte importante de un grupo de enfermedades infecciosas muy precisas a las cuales les vamos a dar alguna connotación en especial. Voy a compartir la presentación en este momento, ya la deben estar ustedes viendo y vamos a continuar con lo que es esta presentación para ir complementando ya casi el programa de antibiótico-terapia en esta materia de infectología. Estamos hablando, cuando hablamos de oxazolidinonas, de un grupo de medicamentos que se considera relativamente nuevo, que surgieron prácticamente con el siglo. Estamos hablando de medicamentos antibacterianos sintéticos que tienen un mecanismo de acción único, sin resistencia cruzada con otros antibióticos, como se refiere prácticamente desde el año 1978. Y en este sentido, para no distraer, pues me voy a bloquear mi camarita como siempre lo hago, y damos nada más visualización a lo que es la presentación como tal. Entonces, de este grupo se destacan dos medicamentos, que es la parte que viene ya actualmente en su libro de texto de Mandel, en la última edición. Uno de ellos es el Inesolid, que es el que surgió prácticamente con el siglo, y el otro es el Tedisolid. Ambos ya han sido aprobados para su uso clínico por la FDA y muy probablemente el Tedisolid en algún momento ya nos llegue a México, mientras nos vamos a dedicar exclusivamente al Inesolid, que es el que actualmente se maneja, pues no en todos lados, pero sí en algunos hospitales en el que se manejan especialidades. Y este medicamento vino a resolver en un momento a las cepas de microorganismos resistentes incluso a la vancomicina. Su estructura molecular también es similar o muy parecida, de tanto del Inesolid como del Tedisolid, y en este sentido nos vamos mejor directamente a lo que es la descripción del antibiótico. Se habla de que este antibiótico tiene formulaciones para administración oral, administración intravenosa, con un espectro que se basa en las bacterias aeróbicas gram positivas, como se los comentaba durante la clase, y microorganismos anaerobios. O sea, no es tan amplio el espectro que tienen estos medicamentos, están en una indicación muy precisa, muy específica para su uso. Tienen también, y también se han incluido en algunos esquemas de manejo de tuberculosis cuando ya está prácticamente resistente a todo y se buscan alternativas que puedan funcionar, entre ellas las quinolonas y también las oxazolidinonas, porque llega a tener, les digo, este tipo de acción moderada. Aunque frente a bacterias gram negativas no tiene ningún uso, ninguna utilidad este medicamento. Su absorción intestinal es muy buena, es excelente y permite el paso secuencial precoz de la administración intravenosa a la presentación oral. Es decir, puedo iniciar el tratamiento por vía intravenosa, voy resolviendo el proceso y en unos cuantos días puedo pasar, si las condiciones del paciente lo permiten, a una administración oral. Ya con Linesolid, el tratamiento debe iniciarse como recomendación básicamente en el ámbito hospitalario, no en la medicina ambulatoria, porque sería mucho riesgo comenzar a manejar indiscriminadamente este medicamento en la comunidad. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Se dice que es un inhibidor de la fase temprana en la síntesis de proteínas a nivel de la subunidad 50S del ribosoma bacteriano. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que evita la formación del complejo de inicio. En este caso, el relacionado con el RNA de transferencia iniciador, el RNA mensajero y la subunidad ribosomal, que en este caso es la 50S, en donde justamente actúan las oxazolidinonas, siendo su actividad básicamente bacteriostática. Es decir, son mecanismos que se parecen un poco a los de los macrólidos para fines prácticos. Y aquí en este esquema se evidencia justamente el cómo se lleva a cabo este mecanismo de acción. Tenemos la parte de que se presentan o se expresan los factores para iniciar la síntesis de proteínas,
y en el proceso de iniciación, en la fase inicial, es en donde va a actuar el inesolide. Por lo tanto, los complejos no se conforman adecuadamente, las lecturas se vuelven erróneas y ya posteriormente los siguientes pasos pues ya no van a dar lugar a una proteína normal, sino a una proteína prácticamente alterada, errónea, que no permite la replicación adecuada de la bacteria y que es fácil víctima de nuestro sistema inmunitario. Les decía que su espectro es corto, vean ustedes, es efectivo contra Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, incluyendo las cepas que son resistentes ya sea a la meticilina, o sea, todos los betalactámicos, o bien a la ciprofloxacina. En este caso, el linezolid es digamos, alternativa eficaz. También es eficaz contra neumococo, independientemente de su resistencia a penicilina, cefalosporinas, macrólidos, quinolonas y también es eficaz contra enterococos, Faecium y fecalis, incluyendo aquellos enterococos que son resistentes a la vancomicina, como también se los comentaba yo en el aula. Activo in vitro también contra algunos anaerobios como Clostridium, bacteroides, algunos Bacillus, Corynebacterias, Mycobacterium tuberculosis, aunque se dice que contra gram negativos pues no hay ninguna actividad realmente, no es útil contra esos medicamentos. En este cuadro que está en español, que todavía hasta el semestre pasado en la edición en español de Mandel, así bien es la sensibilidad in vitro a línea sólida de microorganismos aerobios gram positivos. Aquí mencionan la MIG 90 y el porcentaje de cepas sensibles y ustedes se podrán dar cuenta que para estafilococo aureus tanto sensible como resistente, el porcentaje de cepas sensibles es altísimo. Para los estafilococos coagulasa negativos, sensibles o resistentes a oxa, también es muy alto, por arriba o alrededor de 99 o hasta el 100%. Para los estreptococos beta hemolíticos, el 100%. Para el estreptococcus pneumoniae, el 100%. Para el estreptococo viridans y otros estreptococos también es muy cercano al 100% y los enterococos por lo mismo. Vean ustedes que sus porcentajes de cepas sensibles de todos estos microorganismos en las concentraciones inhibitorias mínimas que van desde 1 en algunos casos hasta 2 microgramos por mililitro. O sea, es una muy buena opción para todos estos. Sin embargo, ya desde principios de siglo se comenzaron a reportar en algunos lugares algunos datos de resistencia también al Inesolid. Actualmente en su libro de Mandel viene este cuadro en donde se pueden ver ya no solo el Inesolid, sino ya también se ve el Tedisolid y las concentraciones, las mix por mililitro que se requieren para catalogar como sensibles estas cepas para estos mismos microorganismos que están mencionados. Y aquí pues todas son cercanas al 100%. Eh, entonces aquí tenemos una muy buena posibilidad de manejar este medicamento para aquellas cepas que sobre todo que son resistentes a vancomicina y a los medicamentos tradicionales. Después de su ingesta, la absorción pues, es rápida, alcanza concentraciones séricas pico en 1 a 2 horas y tiene una biodisponibilidad cercana al 100%, ya sea la administración IV, o sea, intravenosa o vía oral, en una dosis de 625 miligramos cada 12 horas, mantiene concentraciones séricas medias en los valores de MIC 90 mayores para patógenos durante todo el intervalo posológico. No bajan esas concentraciones. El régimen, digamos, de dosis habitual es de 600 miligramos cada 12 horas, ya sea por vía intravenosa o por vía oral, el cual genera, ven ustedes, las concentraciones pico que mencionábamos alrededor de 2 horas, de 15,1 y de 21,2 respectivamente. Entonces, esto por vía intravenosa 15,1, por vía oral 21, más alta la concentración sérica por vía oral, lo que le da oportunidad de migrar de tratamiento intravenoso de inicio a tratamiento por vía oral, con la seguridad de que estamos muy por arriba de las concentraciones inhibitorias mínimas necesarias para garantizar la cobertura de esos microorganismos. La subunión a las proteínas es del 31%, por lo tanto hay una biodisponibilidad cercana al 70%. En cuanto a su penetración, ustedes se han encontrado concentraciones pico en líquido cefalorraquídeo de 3,12 y de 12,5 microgramos en pacientes con meningitis, o sea, también es una buena opción por las concentraciones que mantiene al líquido cefalorraquídeo para pacientes con meningitis.
Se ha comprobado también su presencia para la mayoría de patógenos relevantes en el líquido del revestimiento epitelial pulmonar, en las células alveolares, en las secreciones pancreáticas y también en el tejido óseo. O sea que sí se convierte en una alternativa, aunque no es el tratamiento primario. Eso debe quedar bien claro. Se metaboliza en hígado por oxidación y se dice que interactúa en un grado mínimo con las enzimas del citocromo P450. Su excreción urinaria, alrededor del 85% de la eliminación del fármaco, aunque un 30 o 40% del mismo se excreta sin modificarse. Por vía fecal se eliminan dos metabolitos principales, que corresponden a la mayor parte del resto del fármaco, y la semivida de eliminación en adultos es de aproximadamente 5.5 horas, sin requerirse ajuste de dosis en pacientes con insuficiencia renal o con daño hepático, como sucede en muchos casos. Para adultos, la dosis aprobada de linezolid y adolescentes también es de 600 miligramos cada 12 horas, ya sea por vía intravenosa o por vía oral. Aunque en infecciones graves, con una dosis de 400 miligramos cada 12 horas en adulto con infecciones no complicadas de la piel y los tejidos blandos, puede llegar a resolverse. Entonces, infecciones, digamos, entrecomillado convencionales, 400 miligramos cada 12 horas, y en infecciones graves, 600 miligramos cada 12 horas, ya sea por vía intravenosa o por vía oral. Son las dos presentaciones que existen, su biodisponibilidad cercana al 100% en las dosis usuales, y pues la misma se decidirá si son infecciones graves o si son infecciones moderadas o leves. Eh, en niños es diferente la dosificación, tampoco se ajusta cuando cambia de la intravenosa a la oral. Vean ustedes, sí se ha probado en recién nacidos, incluso recién nacidos menores de 7 días de vida y recién nacidos prematuros, en donde se habla de una dosis de 10 miligramos por kilo por dosis cada 12 horas. En tanto en que los recién nacidos mayores de 7 días, lactantes y niños mayores que tienen infecciones complicadas de la piel y tejidos blandos, o que tienen neumonías nosocomiales o adquiridas en la comunidad, los que tienen también bacteremias concurrentes, se puede usar oral o intravenoso según la disponibilidad del niño en 10 miligramos kilo dosis cada 8 horas. Entonces aquí sí cambia la dosis en niños mayores cada 8 horas, en recién nacidos y prematuros cada 12 horas. Las infecciones no complicadas de piel y tejidos blandos, que es en donde más se usan estos medicamentos cuando se trata de bacterias resistentes, en menores de 5 años, tanto para ambas presentaciones 10 miligramos por kilo por dosis cada 8 horas, de 5 a 11 años 10 miligramos por kilo por dosis cada 12 horas, es como se han implementado, y en las infecciones por Enterococo faecium resistente a vancomicina, 10 miligramos kilo dosis cada 8 horas. Entonces, con esto ustedes se dan cuenta que tenemos las opciones de cada 8 o cada 12 horas, y se pueden ir consultando estas tablas al momento en que vamos a decidir qué tipo de paciente, qué edad tiene el paciente, qué tan severa es su infección, para decidir si la dosis la vamos a dar cada 8 o cada 12 horas a 10 miligramos por kilo de peso por dosis en niños, o de 600 o de 400 miligramos en adolescentes y adultos, también según sea el caso. En los mayores de 12 años, vean ustedes, con infecciones complicadas de piel y estructuras cutáneas, pacientes con neumonía nosocomial o adquirida en la comunidad, aquellos que también tienen bacterias, 600 miligramos por dosis cada 12 horas, infecciones no complicadas de piel y tejidos blandos, también 600 miligramos por dosis cada 12 horas, infecciones por enterococo faecium resistente a vancomicina, 600 miligramos por dosis cada 12 horas. Ya estamos hablando de los adolescentes. ¿Cuáles son los eventos adversos? Se dice que es un medicamento que se tolera bien. Sin embargo, las manifestaciones que pueden dar son gastrointestinales mayoritariamente, entre ellas náuseas, diarrea o cambios en la coloración de la lengua, y entre otros también trombocitopenia y reacciones cutáneas. Entonces son situaciones que hay que vigilar cuando estamos dando estos tratamientos, que por otra parte son frecuencias muy bajas en las que se presenta esto o se ha llegado a describir. Ya de los usos clínicos podemos hablar de las infecciones por Enterococo faecium resistente a vancomicina, incluyendo aquellas que se asocian a bacteremias.
endocarditis, sepsis por Enterococcus faecium y algunas otras infecciones sistémicas. También la neumonía nosocomial por Staphylococcus aureus, sensible o resistente, y por neumococo, también sensible o resistente. Las infecciones no complicadas de piel y estructuras cutáneas producidas por Staphylococcus aureus, solo sensibles a meticilina y Streptococcus pyogenes. Las infecciones complicadas de piel, estructuras cutáneas también, incluyendo el pie diabético, pueden, sin osteomielitis desde luego, pueden evaluarse la posibilidad de usar linezolide, incluso por estafilococcus sensible o resistente, o por Streptococcus pyogenes o Streptococcus agalactiae. La neumonía adquirida en la comunidad por Staphylococcus aureus sensible a meticilina también es una opción con linezolida y neumococo, incluyendo casos con infección sistémica con bacteriemia asociada. Sabemos que el neumococo puede dar infección sistémica. También la posibilidad de linezolide como una alternativa secundaria puede ser contemplada. Entre las reacciones adversas que se han mencionado, si bien se sabe que se tolera relativamente bien, son los síntomas digestivos los que predominan. Cefalea, hipertensión también pueden darse. Mielotoxicidad, mielodepresión, caracterizadas por anemia, trombocitopenia. Habrá que tomar biometrías hemáticas para monitorizar estos eventos. La inhibición de la monoamina oxidasa en síndromes serotoninérgicos con fiebre, agitación, alteraciones de conciencia y temblores como manifestaciones de esta inhibición de de esta enzima. Toxicidad mitocondrial con neuropatías de origen mitocondrial periféricas y ópticas, además de acidosis láctica, y toxicidades misceláneas que se han venido reportando, aunque son poco frecuentes, como leucoencefalopatía o bien crisis convulsivas. Sin embargo, de todos ellos, las ocasiones que hemos manejado linezolida en las dosis adecuadas, por tiempos adecuados, por intervalos adecuados, no se han llegado a presentar prácticamente ninguno de los pacientes que hemos tenido la oportunidad de manejar. Con esto cerramos rápidamente porque estamos hechos adaptados a los tiempos calendario y vamos a pasar a otro grupo de medicamentos que son las rifamicinas, que también son un grupo muy interesante y muy importante justamente en la práctica clínica. Estas tienen también una historia ya antigua, vean ustedes, desde los años 50, estamos hablando de mitad del siglo pasado, en donde una mezcla de 5 sustancias de los cultivos de fermentación de este microorganismo que se llama Amycolatopsis mediterranei, es de la familia de los actinomicetales, fueron sintetizadas, ¿sí? La primera empleada a nivel clínico se llamó rifamicina SV, fue en 1963 y ya después, en los años de las Olimpiadas, se sustituyó, dado por su mejor biodisponibilidad y mayor actividad frente a bacterias gram positivas y negativas. También por Mycobacterium tuberculosis se sustituyó por la rifampicina. ¿Cuál es la estructura y mecanismo de acción de estos antibióticos? Miren, pertenecen a la familia de las ansamicinas, así se les llama genéricamente ansamicinas a las cuatro rifamicinas que tenemos. Contiene una cadena alifática que conecta los dos extremos de un núcleo naftoquinona. Esta es la estructura química de la cual es derivada la rifampicina, ¿sí? Y son cuatro las autorizadas en Estados Unidos: rifampicina, rifabutina, rifapentina y rifaximina, de las cuales desde luego nosotros la experiencia que tenemos, tanto de vida como de práctica profesional, es con la rifampicina, básicamente. Por eso nos centramos más en este antibiótico. Son bactericidas. A diferencia de los otros medicamentos que hemos mencionado, estas inhiben, y este es su mecanismo de acción, inhibir la RNA polimerasa dependiente del DNA bacteriano. Por lo que el resultado de este proceso de inhibición de la RNA polimerasa dependiente del DNA es interrumpir la síntesis proteica. Pero ya estamos hablando de otro mecanismo de acción diferente al resto de medicamentos que actúan inhibiendo la síntesis de proteínas. Estas son las estructuras de las cuatro que se encuentran autorizadas por la FDA y por lo tanto también en nuestro país, de las cuales nosotros la que rescatamos es esta, la rifampicina, ¿sí? Y esta rifampicina es en la que nos vamos a referir en esta presentación. La acción antibacteriana, ven ustedes, de todos los prospectos de rifamicinas, es la alta
afinidad que tiene en su unión a la RNA polimerasa dependiente del DNA, en este caso de las bacterias, de los procariotes, y también la inhibición de la síntesis de ese mismo ARN que se encuentra al interior de las bacterias. La rifabutina, la rifampicina y la rifapentina tienen farmacocinéticas, tienen espectros antimicrobianos y también tienen efectos adversos muy similares. Por eso se mencionan casi igual para las tres. Además del tratamiento de tuberculosis, que es digamos, la indicación básica del uso de la rifampicina, forma parte del stock de antifímicos en nuestro país, también tienen amplia actividad antibacteriana. Y eso es muy importante porque actualmente se ha centrado mucho nada más su acción antituberculosa, pero no, también tiene actividad antibacteriana importante. Vean, es potente contra bacterias gram positivas como Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulasa negativos, Streptococcus piógenes, Streptococcus pneumoniae, o sea, el neumococo, Streptococcus viridans, Clostridium difficile, Listeria monocytogenes. Entre las gram negativas, Haemophilus influenzas, Neisseria meningitidis, Helicobacter pylori, de hecho forma parte de las estrategias de manejo para Helicobacter pylori. También se ha mostrado actividad sinérgica con otros fármacos frente a bacterias resistentes a múltiples fármacos. Lo que sucede, por ejemplo, con Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter baumannii actualmente en muchos hospitales que no responden a los tratamientos comunes, esta puede tener una actividad sinérgica con otros antiseudomónicos o con medicamentos contra Acinetobacter baumannii como las polimixinas o la colistina. Son activas estas rifamicinas también frente a otras micobacterias no tuberculosas, como el complejo Mycobacterium avium intracelular, Mycobacterium kansasi, Mycobacterium marinum, y patógenos intracelulares por algunos atípicos como clamidia, legionela, o bien otros microorganismos como Brucella y especies de Bartonella. Entonces verán ustedes que el espectro que tienen las rifamicinas va más allá de su uso como parte del tratamiento de la tuberculosis. Aquí está el listado de microorganismos. De todo este cuadro que está aquí, que involucra las que ya les mencioné, también ponen otras para los que no tiene cobertura, y aquí se las señalo en estos cuadros. Escherichia coli, Klebsiella, Proteus, Enterobacter y especies de Acinetobacter, por las concentraciones inhibitorias mínimas que requiere tanto lo que es en la MIG 90 como en la MIG 50, definitivamente no podrían ser consideradas. O sea, si ustedes comparan con las que sí son sensibles, 0.08 a 0.015 contra 8 a 16 hay mucha diferencia. Ni se diga con Pseudomonas aeruginosa. O bien el Mycobacterium avium intracelulare que puede ser medio errático la prescripción con rifampicina o el Fortuiton. Aunque se dice que in vitro pueden tener acción, la realidad es que es un riesgo utilizarla en este grupo de microorganismos. Con los demás, las concentraciones son mucho menores para cada uno de ellos. Estamos hablando de la concentración inhibitoria MIG 50, que es la concentración inhibitoria mínima para eliminar el 50% de los aislamientos, o la MIG 90 para el 90% de los aislamientos. Ese es lo que es el significado de la MIG 50 y de la MIG 90 que hemos venido mencionando. Respecto a la biodisponibilidad, vean ustedes, se dice que la rifampicina tiene un 68% de biodisponibilidad, más o menos parecida a la rifapentina, es menor en las otras rifamicinas, y la vida media también tiene variantes respecto de los diferentes rifamicinas, sus concentraciones máximas en microgramos por mililitro y la unión a proteínas que permita ver cuál es la biodisponibilidad de este fármaco. En síntesis, la absorción oral es buena, genera una amplia distribución en los tejidos y en los líquidos corporales, incluso en líquido cefalorraquídeo. De hecho, en tuberculosis se ha llegado a referir que es el medicamento que mejor penetra hasta el calcium en los granulomas o en los complejos de Ghon, en donde difunde muy bien la rifampicina y difunde muy bien a muchas cavidades y a muchos tejidos. Se concentra en granulocitos, vean ustedes, en los polimorfonucleares. También se concentra en los macrófagos, por lo que facilita la eliminación de las bacterias, sobre todo en los abscesos. Se metaboliza en hígado, se elimina en bilis y en mucho menor medida también se elimina en orina.
Estos grupos de fármacos, las rifamicinas, son muy lipófilos. Eso es lo que favorece mucho la difusión y la absorción en diferentes tejidos. Con la dosis diaria de rifampicina de 600 miligramos en adultos y 10 a 20 miligramos por kilo en niños. Estas son las características, farmacocinéticas, es decir, se absorbe con rapidez de forma completa, aunque lo hace mejor si se toma en ayunas. Es la única rifamicina que se puede administrar intravenosa. Sin embargo, es muy raro ver justamente su utilización intravenosa. De hecho, no la tenemos nosotros en los cuadros básicos. Se distribuye ampliamente por la mayoría de los tejidos y líquidos corporales, ya lo habíamos mencionado, incluido el líquido cefalorraquídeo, en el cual se pueden alcanzar concentraciones medias de 2 microgramos por mililitro, administrando a los niños 20 miligramos por kilo en los tratamientos, por ejemplo, de meningitis. Las concentraciones en hueso también son parecidas o superiores a las séricas, ¿sí? Atraviesa la placenta, también alcanza la leche materna. Su circulación enterohepática y la desacetilación con eliminación rápida en la bilis son parte de sus parámetros farmacocinéticos. La excreción urinaria del 13 al 24% sin requerimientos de ajustes en pacientes que tienen insuficiencia renal, aunque sí se recomiendan aquellos que tienen hepatopatía que puede llevar a la falla hepática aguda, hay que redosificarlas. Como su sustrato es rojo, no les extrañe ver que algunos líquidos corporales se tiñan de ese color, ¿sí? Tiene sus propiedades muy lipófilas, una amplia distribución y esto condiciona que estos líquidos corporales como la orina, las lágrimas, el sudor, las heces y los lentes de contacto se conviertan a un color rojo anaranjado. Esto es esperado cuando se está tomando rifampicina en pacientes con diverso tipo de infecciones, sobre todo los de tuberculosis, que son los que tienen los tratamientos más prolongados. Estas rifamicinas, las tres, rifampicina, rifabutina y rifapentina, tienen prolongados efectos antibióticos frente a Mycobacterium tuberculosis. Vean ustedes, hasta de 68 a 75 horas. Estos mismos medicamentos se metabolizan en los hepatocitos y en los microsomas intestinales, derivados desacetilados, hidroxilados y formilados. Eh, Sus usos clínicos básicamente están relacionados con tuberculosis, el más importante. De hecho, lo tienen cautivo este medicamento los servicios de epidemiología y medicina preventiva en todo el sector salud. Aunque se pueden conseguir en el mercado, la recomendación es que no se utilicen solos como monoterapia en procesos infecciosos bacterianos de diferentes características, sino generalmente asociados a otros medicamentos para una interacción sinérgica. También tiene cobertura para Mycobacterium leprae y para otras micobacteriosis que se han venido describiendo al paso de los años en nuestro país incluso. Infecciones estafilocócicas, en las cuales las bacteremias, las endocarditis, las neumonías, infecciones óseas, articulares, abscesos y algunas otras pueden estar, incluso abscesos, cerebrales, ¿sí? Abscesos pulmonares, pueden involucrar estafilococo. La sinergia del tratamiento base antiestafilocócico con rifampicina puede ser una muy buena opción, así como las infecciones del sistema nervioso central. Otras etiologías bacterianas involucradas en los usos clínicos son las infecciones por neumococo, por enterococo, como Legionella, Rhodococcus, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella, Brucelas, Bartonellas, pero siempre en asociación con otros medicamentos de base. Y esta parte que yo les había comentado en algún tiempo es conveniente que la lean en su libro de Mandel, las infecciones micóticas, principalmente Histoplasma capsulatum, Aspergillus, algunos otros hongos que se han venido refiriendo, y muchos de estos tienen el sustrato del estudio in vitro. Hay que tener mucho cuidado porque no siempre se traspola lo que sucede in vitro a lo que sucede in vivo, por eso hay que tomar la decisión muy bien documentada para mostrar el beneficio, también combinado sobre todo con anfotericina B, que es con la que hace sinergia este tipo de medicamentos. Y algo que también fue tradicional durante mucho tiempo fue la quimioprofilaxis para meningococo. Con el advenimiento de la vacuna de meningococo esto se ha ido disminuyendo, pero cuando se tiene un caso de infección sistémica o de meningitis por meningococo se recomienda la quimioprofilaxis para todos los contactos
con rifampicina, aunque también hay otras alternativas como la ceftriaxona o algunos otros medicamentos. ¿Cuáles son los efectos adversos de estas rifamicinas? Vean ustedes, incluyen las hepatitis como los más graves, sobre todo cuando se están administrando en el esquema antimicobacteriano con isoniazida o con piracinamida. También trastornos gastrointestinales como acidez gástrica, náuseas, vómitos, diarrea, efectos sobre el sistema nervioso central como cefaleas, mareos, ataxia, confusión, mielosupresión, leucopenia, trombocitopenia, reacciones de hipersensibilidad como exantema, fiebre, anemia hemolítica, nefritis intersticial, necrosis tubular aguda como parte de las eh, complicaciones renales, insuficiencia renal. La rifabutina se ha asociado en algunos casos con uveitis, que puede ser unilateral o bilateral. La rifampicina, la rifabutina y la rifapentina, las tres pueden causar también cambios transitorios en el color de diferentes líquidos corporales, como ya lo mencionamos, la orina, la saliva, el sudor, el esputo, las lágrimas, convirtiéndose a un color naranja rojizo. Y prácticamente con esto cerramos esta parte de la descripción de las rifamicinas. Entramos a otro grupo de medicamentos también en forma así rápida, breve, acorde a los tiempos que debemos dedicar para cada uno de estos medicamentos, dadas sus características de uso, las polimixinas. Hablamos de un grupo de medicamentos que no son nuevos, que fueron descubiertos, vean ustedes, desde 1947 y para su uso prácticamente en los años 60 del siglo pasado, en que ya empezaron a usarse otro tipo de medicamentos y estos fueron quedando en el desuso. Estamos hablando de los aminoglucósidos antiseudomónicos, que a finales de la década de los 60 y principios de los 70, teniendo un buen auge hasta los 80 o 90, sustituyeron a este tipo de polimixinas. En la década, vean ustedes, de los 80 caen en desuso justamente por esta parte del uso de los aminoglucósidos y aparte por su nefrotoxicidad y únicamente se reservaron sobre todo para uso tópico y para uso oral. De hecho, hay una presentación oftálmica de polimixina combinada con neomicina y gramicidina en gotas y en ungüento. Como recientemente, y estoy hablando de pues, promedio 20 años, la aparición de Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, así como enterobacterias resistentes a carbapenémicos, por eso ponemos aquí ERC, enterobacterias resistentes a carbapenémicos, así como otros bacilos gram negativos multidrogoresistentes, ha llevado a la necesidad creciente de una polimixina inyectable. Se reactivó el uso de las polimixinas. Y en este caso surgieron dos prospectos de polimixinas parenterales de ellas dos. Una que es la polimixina B y la otra la polimixina E o colistina formulada como colistimetato sódico. Y esto es importante porque de ahí viene muchas veces su nombre comercial, el colistin. En su estructura se dice que son detergentes polipeptídicos catiónicos con pesos moleculares mayores o iguales a 1000 Daltons. La polimixina B deriva de productos de las cepas de Bacillus polymixa y la colistina, que es la polimixina E, deriva de productos de Bacillus colistinus, que es de donde deriva justamente su nombre. Entonces aquí tenemos representadas las dos moléculas, la de polimixina B y la de colistina, que es el que comercialmente se ha utilizado más, lo que es el colistin. La polimixina B, vean ustedes, es un preparado parenteral que se puede utilizar tanto por vía intramuscular como por vía intravenosa y también está disponible para uso tópico. En tanto que el colistin o la colistina ha estado disponible como sulfato de colistina para uso tópico y también para uso oral y como formulaciones intravenosas o intramusculares de colistimetato. De hecho, lo refieren como colistimetato de sodio. Su mecanismo de acción habla de un efecto surfactante, son agentes surfactantes anfipáticos, o sea, anfipáticos quiere decir que contienen grupos tanto lipofílicos como lipofóbicos, es decir, afines o no afines a las grasas. Penetran en las membranas celulares externas de las bacterias
Interactúan electrostáticamente. Vean ustedes cómo es un mecanismo de acción diferente al resto a nivel de las membranas celulares. Son de los medicamentos prototipo de su mecanismo de acción en membranas bacterianas, porque actúan electrostáticamente con los fosfolípidos de las membranas, rompiendo las membranas con rapidez mediante desplazamiento competitivo, en este caso de cationes divalentes. Otro mecanismo es que también se unen a la porción del lípido A, y esto es importante porque el lípido A se ha considerado como la endotoxina, es parte del lipopolisacárido, ¿sí? El lípido A. Al bloquear esto, bloquea la mayor parte de los efectos biológicos, es decir, su capacidad de generar una señal eficaz respecto a la formación de citocinas inflamatorias, porque este es justamente el elemento que participa en el inicio de la respuesta inflamatoria. Y en este sentido, el colistín bloquea parte de esa intensidad que se da con las citocinas. En su actividad antimicrobiana, vean ustedes, son activas frente a una gran cantidad de bacilos aerobios gram negativos, es decir, enterobacterias, por ejemplo, excepción de Proteus. El Proteus no lo cubre. También tienen escasa actividad frente a estos otros microorganismos: Providencia, Burkholderia cepacia, Serratias, Moraxelas, Helicobacter, Campylobacter, Vibrios, Bruselas, Aeromonas, Morganelas y Edwarcielas. Cuando vean estos cultivos reportados, no piensen nunca ni en las polimixinas ni en el colistina. En microorganismos gram positivos, como los cocos gram negativos de tipo neumococo, tipo Haemophilus influenza, Moraxella, son resistentes habitualmente a estos medicamentos. Entonces también es una opción nula para estos medicamentos, así como la mayoría de los anaerobios. Entonces se sabe que su actividad antibacteriana también disminuye en presencia de cationes divalentes como calcio y magnesio contenido en algunos productos de uso gastrointestinal. Sin embargo, mantienen su actividad frente a muchos bacilos gram negativos multidrogoresistentes. En este caso, los que más preocupan actualmente a la propia Organización Mundial de la Salud y a muchos hospitales en nuestro medio, aquí en nuestro país, son la elevada o la curva creciente de frecuencia de infecciones por Pseudomonas aeruginosa o por Acinetobacter baumannii, así como enterobacterias resistentes a carbapenémicos. Todos estos están contemplados entre los 15 grupos bacterianos o bacterias que son preocupación o prioridad para la Organización Mundial de la Salud. Aún con concentraciones inhibitorias mínimas para el 90% de los aislados, menor de 2 microgramos por mililitro, pueden funcionar bien contra estos microorganismos todavía en muchos hospitales. Es habitual también la heteroresistencia en cepas de estos microorganismos sensibles a polimixina, y puede existir resistencia cruzada completa entre las diferentes polimixinas, es decir, tanto la polimixina B como la polimixina E pueden tener las resistencias cruzadas entre ellas. El cómo se mueven al interior del organismo, vean ustedes, ninguna se absorbe cuando se administra de forma oral, y su uso oral solamente se ha reservado para la descontaminación intestinal selectiva. Sin embargo, aquí volvemos a caer en que hay otras opciones primarias sin necesidad de llegar a las polimixinas, pero eso ya es decisión del cirujano implementar cuál es el que considera más útil para sus cirugías colorectales o en general de tubo digestivo bajo. Entonces, las presentaciones de colistimetato, y aquí hay que poner mucha atención, las presentaciones recomendadas por los fabricantes dice que tienen 1 millón de unidades internacionales que equivalen a 80 miligramos de colistimetato. Esto es importante porque normalmente las indicaciones, en lugar de poner 1.000 unidades, es decir, 1 millón de unidades internacionales, ponemos la dosis que nosotros queremos pasar en miligramos por X intervalos horarios, ¿sí? Entonces, vean ustedes, en Estados Unidos se ha considerado que 1 millón de unidades internacionales es igual a 30 miligramos de la actividad base de colistina, ¿sí? Es decir, aquí son 80 de colistimetato y aquí son 30 de colistina, que son dos diferentes presentaciones de polimixinas, ¿sí? El colistimetato y la colistina. Para uno el millón es 80 miligramos y para otro el millón es 30 miligramos de colistina base.
posología que se recomienda en la ficha técnica en donde lo producen, en Estados Unidos, para el colistimetato, para pacientes con función renal normal es de 2,5 a 5 miligramos por kilo de peso corporal. Y aquí hablamos del ideal de la colistina base al día sin superar los 300 miligramos de colistina base durante el día. ¿Cómo se hace esto? Ahorita les enseño aquí cómo se viene describiendo esto. Miren ustedes, en pacientes graves, después de la administración de 3 millones de unidades internacionales, o sea, 90 miligramos de colistina base, de colistimetato intravenoso también. Las concentraciones séricas de colistina alcanzan un pico de 0,6 microgramos por mililitro. Esas son dosis convencionales. Aproximadamente 7 horas después de la dosis inicial es esta concentración, pero 2,3 microgramos por mililitro cuando se alcanza el estado de equilibrio después de 4 semividas. La semivida sérica de la porción activa de colistina es de 9 a 14 horas. Entonces, tenemos que esperar un tiempo prudente para valorar la eficacia del medicamento dada este mecanismo por el cual alcanzan las mayores concentraciones después de las 4 semividas. Sabemos ahora que un miligramo de polimixina B, ya hablamos del colistimetato, un miligramo de polimixina B contiene 10.000 unidades internacionales, es decir, 10.000 unidades es el equivalente de un miligramo. Y la dosis intravenosa recomendada es de 1,5 a 2,5 miligramos por kilo por día. ¿Qué significa esto? Si 10 es a 1, 1,5 es a 15 y 2,5 es a 25.000 unidades por kilo por día. Esto se da en infusión IV continua o en dosis divididas cada 12 horas. Yo prefiero cada 12 horas en 60 a 90 minutos desde el punto de vista farmacocinético. Me parece una prescripción más adecuada. La dosis de carga normalmente se maneja también cuando están las concentraciones de colistina en estado de equilibrio y estas dosis de carga son de 2 a 3 microgramos por mililitro. Entonces habría que ver realmente cuántos microgramos por mililitro alcanzamos con la dosis convencional. In vitro, se dice que estas polimixinas son rápidamente bactericidas d- y que son dependientes de la concentración. Se refieren a efecto posantibiótico para Pseudomonas aeruginosa, pero no para Cinetobacter baumannii ni para Klebsiella pneumoniae. Entonces aquí la mayor eficacia sería contra Pseudomonas aeruginosa. Debido al factor de heteroresistencia, a pesar de ser eficaz en primera instancia, puede haber un recrecimiento rápido de Acinetobacter baumannii, ya que no hay efecto posantibiótico, y también de Klebsiella pneumoniae, ya que tampoco hay este efecto posantibiótico, aunque también con Pseudomonas aeruginosa, pero más prolongado, más diferido, puede llegar a suceder. Respecto de su toxicidad, se hablan de factores como la hipersensibilidad, dependiendo también de la velocidad de infusión y de las diluciones, así como de la idiosincrasia, en este caso de los pacientes, la nefrotoxicidad, si son nefrotóxicos, por eso hay que aprender a manejarlos en dosis adecuadas, por intervalos adecuados, por tiempos adecuados, y de esa manera también la neurotoxicidad se va a ver disminuida junto con estos otros dos patrones de toxicidad, ¿sí? La que puede presentar es bloqueo neuromuscular que provoca debilidad muscular y puede llegar a condicionar apneas cuando son los músculos accesorios de la respiración. El uso clínico que se recomienda para la polimixina B, vean ustedes, es una dosis de carga de 2,5 miligramos por kilo o dosis, y seguida por una dosis de mantenimiento de 2,5 por kilo por día, ¿sí? Que esto es diferente. No se recomienda su ajuste en casos de insuficiencia renal, en tanto que para colistimetato la recomendación en Estados Unidos es de 2,5 a 5 miligramos por kilo, dependiendo de la gravedad de la infección, para darlo vía intravenosa o vía intramuscular, siempre considerando la colistina base que es de 30, que como lo habíamos mencionado. Cuando se administra por vía intravenosa, vean ustedes, generalmente son dos dosis divididas, o sea, cada 12 horas. Hay quienes refieren que 3 a 5 minutos puede ser una buena velocidad de infusión, sin embargo, se prefiere siempre utilizarlo cada 8 horas, con dosis pasadas en
30 minutos aproximadamente, cuando menos, o hasta 90 minutos en muchos casos. El colistimetato, vean ustedes, en infusiones de 30 minutos es adecuado también. La primera dosis de carga y después dosis cada 8 horas de 5 miligramos por kilogramo de peso al día. Es decir, damos una dosis de carga de 5 miligramos por kilo dosis y posteriormente vamos a dar 5 miligramos por kilo por día, divididas para cada 8 horas, lo que implicaría un poquito más de 1,5 miligramos por kilo dosis. Entonces sí cambia la dosis de carga de lo que son las dosis convencionales. ¿Cuáles son las recomendaciones posológicas? Aquí vienen justamente, ya ahí vienen más claras, aquí vienen en su libro de Mandel, ¿sí? En este caso hablan de la dosis de carga de colistimetato o de polimixina B, siempre tomando en consideración la dosis base de colistina, 5 miligramos por kilo, una dosis que es la dosis de carga, no rebasar 300 miligramos, y según la función renal, si hay un aclaramiento de creatinina mayor de 50 mililitros por minuto, se podrá dividir para cada 8 horas, las 5 miligramos por kilo por día divididos para cada 8 horas. Si es menor de 50 pero mayor de 30, sería después de la dosis de carga que se manejó, manejar 3,5 miligramos por kilo por día dividida para cada 12 horas. Y si la depuración es de 10 a 29, o sea, menos de 30 pero mayor de 10, después de 12 horas de la dosis de carga, 2,5 miligramos kilo por día dividida para cada 12 horas. En concentraciones menores de 10 mililitros, en aclaramientos menores de 10 mililitros por minuto o pacientes que están en hemodiálisis, se da la dosis de carga y 24 horas después empieza una dosis de 1,5 miligramos por kilo cada 24 horas y de esa manera no se compromete o no se agrava la parte del daño renal. En tanto que la polimixina B se da también una dosis de carga de 2,5 miligramos por kilo por una dosis. Después de 12 horas de que se aplicó esta carga, se van a calcular 2,5 miligramos por kilo por día, dividido en dos dosis diarias iguales, es decir, 1,5 miligramos, 1,25 miligramos por kilo por dosis cada 12 horas. Así es como se van manejando los patrones de cálculo de las dosis de estas polimixinas. Aquí vienen las referencias de lo que significan los símbolos que están expuestos aquí, ¿sí? 1 millón de unidades internacionales de colistina es igual a 30 miligramos de colistina base. La colistina y el colistimetato se eliminan con eficiencia por hemodiálisis, porque es lo que después se deben administrar después de las sesiones de diálisis una dosis complementaria, ¿sí? La polimixina B, vean ustedes, 1 miligramo es igual a 10,000 unidades internacionales. Entonces todo esto hay que irlo conociendo para que ustedes sepan por qué es tan complejo manejar infecciones graves por Acinetobacter baumannii o por Pseudomonas aeruginosa multidrogo resistente con estos medicamentos, ya que el personal de enfermería se tiene que familiarizar con la reconversión y con la preparación de los medicamentos para poder ministrarlos adecuadamente a sus pacientes. Con esto terminamos estos tres grupos de fármaco. También los vamos a seguir discutiendo en el aula, que esta es una parte muy importante que no debemos perder. Y de acuerdo a las dudas, a los comentarios que ustedes vayan haciendo, vamos a abrir debate en el aula para aclarar todo lo que sea conveniente aclarar. Aquí terminamos por el día de hoy. Nos vemos en el aula próximamente. Hasta luego.